Amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Un día más vamos a continuar con la palabra del Señor. Y antes de empezar vamos a hacer una oración. Padre, nos encomendamos a ti en este momento para que seas tú compartiendo palabra a tu pueblo. A ti, Señor, encomendamos nuestras vidas y la dirección de tu palabra. Que tu gracia y tu unción sea con nosotros. Amén. Vamos a hablar, mis hermanos, acerca del conocimiento de Dios. Tan importante que ha sido por todos los tiempos desde la creación del hombre, pero que el hombre mismo no le ha dado la importancia. Y vamos a ir allá a Jeremías 9, el verso 23 al 25. Y dice así su palabra: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. La palabra del Señor nos dice aquí en qué es lo que el hombre tiene que alabarse. La palabra del Señor nos dice que el hombre se alabe en conocerlo y entenderlo. Que no nos alabemos en otro conocimiento que no sea Él. Que no se alabe en su valentía, en su sabiduría, sino en conocerlo, entenderlo a Dios. El hombre se alaba y se ha alabado a sí mismo, Él. Por toda la historia hemos visto cómo se ha alabado el hombre por el conocimiento que él ha adquirido, pero no el conocimiento de Dios, conocimiento de otras cosas o de ciencia, pero no de Dios. ¿Por qué es importante el conocimiento de Dios? Dios, desde un principio que creó al hombre, lo hizo con aquellas facultades para poder entenderse con Él, para que el hombre tuviese conocimiento de Dios, pero un conocimiento personal. Dice allá Génesis 1:27 que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Precisamente lo hizo a su semejanza para poder entenderse con Él, con esas facultades de poder entenderse el hombre y Dios, de poder conocerlo, de poder tener una relación personal con Dios. Eso es lo que Dios hacía con el primer hombre, entenderse, comunicarse. Y Adán lo conoció. Adán lo conoció a Dios, por eso Adán lo conoció como un Dios de amor, de gracia y de verdad. Mire cómo Dios se dio a conocer a Adán. Lo puso en un huerto donde le dio todo lo necesario que él, de lo que él iba a necesitar para poder subsistir. Incluso le vio que necesitaba una ayuda idónea y Dios se la dio. ¡Qué maravilloso! Ese era el Dios que Adán conoció, de gracia, de amor y de verdad.
De verdad, ¿por qué? Porque Dios no es mentira, Él mismo es verdad. Y todo lo que ha dicho, todo lo que dijo, se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. A Adán, el primer hombre, le dijo, de este árbol no comerás, porque de cierto morirás. Y Dios, de verdad, le estaba diciendo a Adán que ciertamente moriría. Ese fue el resultado, que al desobedecer, Adán murió espiritualmente, se rompió esa relación, esa comunión con Dios. El enemigo, Satanás, que fue puesto para que probara al hombre, es el que desde un inicio ha tenido ese propósito principal de privar al hombre del conocimiento de Dios. Lo logró porque logró separar al hombre de Dios, poniendo la mentira, distorsionando ese conocimiento de Dios, poniendo a Dios como un Dios de mentira. Le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. Le dijo Satanás, no morirás, le dijo, distorsionando en ese momento el verdadero conocimiento de Dios. Eso lo logró Satanás, eso quiso hacer mismo con Jesucristo, pero no lo logró. Con Jesucristo no lo logró. Jesucristo no se apartó de las Escrituras diciéndole, escrito está. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Pero primero debemos de conocer a Dios, conocer la verdad, para poder nosotros de la misma manera no dejarnos engañar, que no quite el conocimiento que tenemos de Dios. Conocer a Dios es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque conocerlo a Él, nosotros vamos a ver cuál es el propósito que Él tiene para con nuestra vida, para la vida de cada uno. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con lo que ahora está pasando, lo que ahora está sucediendo? Dios sabe todas las cosas. Él es el Dios que todo lo sabe. Es el Dios que, hermanos, todo lo ha planificado. Y si nosotros lo conocemos a Él, Él puede manifestarnos cuál es el propósito de lo que actualmente estamos viviendo. Pero por eso no debemos nosotros de dejar de tener esa relación personal con el Señor. Cuando hablamos de conocimiento de Dios, estamos hablando de una relación personal, una relación en la que yo me entiendo, me comunico y conozco a esa persona, la conozco como es, la conozco cuáles son sus cualidades, cuáles son sus virtudes, cuál es su naturaleza, qué es lo que quiere, cuáles son sus deseos. Es una relación personal, así como nosotros tenemos con nuestras esposas o las esposas con sus esposos. Y haciendo eso, conociendo así a Dios, entonces nosotros podremos saber qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué quiere Él ahorita, hermanos, con cada uno de nosotros? ¿Qué querrá Él de cada uno de nosotros en este momento, en este tiempo que estamos pasando? Busquémoslo.
Preguntémosle a Él, hablemos con Él y no permitamos estar sin Dios. ¿Qué es el hombre sin Dios? ¿Qué es el hombre sin el conocimiento de Dios? Lo podemos ver, hermanos, desde allá en Génesis, desde el primer momento en que el hombre se separó de Dios. Dice allá en Génesis 3 y el verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí Adán está expresando, manifestando, dando a conocer su forma, su ser, su sentir, lo que él era ya sin el conocimiento de Dios, separado de Dios. ¿Qué es lo que él está manifestando aquí? Él está diciendo, lo primero que dijo, tuve miedo. Mire, hermano, tuve miedo, dice. Entonces, ¿qué es el hombre sin Dios? Es un ser temeroso, es un ser con miedo. Y así ha sido el hombre desde que se separó. Así ha sido el hombre sin el conocimiento de Dios. Un hombre temeroso al futuro, un hombre temeroso a la muerte. Al futuro porque el hombre tiene miedo de lo incierto. ¿Qué pasará después? ¿Qué viene después? Después de lo que estamos pasando ahorita. El hombre sin Dios está temeroso, preguntándose, ¿qué va a suceder después? Y el hombre, con temor, hace sus planes. El hombre de por sí hace planes, sus propios planes, cuando no conoce a Dios. No toma en cuenta a Dios. No toma en cuenta al Señor para hacer los planes. El hombre temeroso, cuando el temor lo embarga, llega a un grado incluso de confusión, de angustia. Y es probable que también el hombre temeroso llegue a generar un caos. El hombre con temor genera caos en situaciones difíciles en las que él no puede encontrar salida, porque el hombre sin Dios es un ser sin esperanza. En estas situaciones difíciles, el hombre embargado de temor y angustia, ya he escuchado que en algunos lados, en algunos lugares, incluso los hombres hasta han comprado armas por cualquier cosa que pueda suceder. Es decir, el hombre puede más bien sin Dios complicar las cosas. Por ello debemos de conocer, y es importante que conozcamos a Dios. Aquel que no conoce a Dios, es necesario que hoy, este tiempo, lo conozca, lo busque, lo conozca de una manera personal. Y aquel que ya lo conoce, pues que lo busque para conocer, para que llegue a un mejor entendimiento. ¿Qué es Dios? Allá en Juan 17, dice las Escrituras, Juan 17 y el verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire, Dios, hermanos, es vida. El conocimiento en Él es la vida eterna, que conozcan a Dios, que conozcamos a Jesucristo, porque esa es la vida eterna. Pero
ahora no podemos hacer una pregunta. ¿Cómo está ahora el conocimiento de Dios? ¿Cómo está ahora, hermanos, ese grado de entendimiento de Dios? Yo creo que todos podemos tener una idea, que desde hace un tiempo para acá, poco a poco el conocimiento de Dios se fue sacando hasta que actualmente el conocimiento de Dios es muy poco o quizás nada. Lo sacaron de las escuelas y los padres de familia no han tomado el rol que deben para con sus hijos de enseñarles las escrituras, de instruirlos en el conocimiento de Dios. Los padres somos responsables para que nuestros hijos conozcan a Dios. Pero si el padre mismo no conoce a Dios, ¿qué es lo que le va a enseñar a sus hijos? Porque modelándoles es como ellos van a aprender a conocerlo. Esto lo hemos podido ver nosotros a través de las Escrituras. Y si recordamos allá en la generación de Josué, allá el libro de Josué nos dice que el final de los días de Josué, cuando él murió y murieron todos los ancianos y toda aquella generación que había conocido a Dios, que habían visto sus grandes obras, sus maravillas, después que ellos murieron, dice, se levantó una nueva generación que no conoció a Dios. Una generación que no lo conoció y que lo dejaron. Y que cada uno hizo lo que quiso, cada uno siguió sus propios dioses. Y la generación estaba en idolatría y maldad, de tal manera que el resultado de todo eso fue, como nosotros recordamos, gran aflicción. Dios no se agradó de ello y dice su palabra que los entregó a los enemigos. Y esto se ha venido repitiendo a través de la historia. El hombre, cuando se ha alejado de Dios, es cuando ha venido a tener aflicciones. Es cuando Dios entrega a los enemigos a su pueblo. Y entonces el pueblo clamó, dice la palabra, y Dios les designaba jueces. Pero así es la historia. Así ellos se les daba a Dios jueces, se corregían, pero volvían a sus idolatrías, a hacer la maldad. Así ha sido la historia y nosotros somos sabedores de eso, que el hombre así ha sido todo el tiempo. Así que podríamos decir, ¿cuál es ahora el conocimiento que hay de Dios? ¿Qué conocimiento tiene esta generación de Dios? Es importante que como padres nosotros tomemos ese rol de enseñar a nuestros hijos. Ahora que estamos en nuestras casas tenemos ese tiempo para poder enseñar, instruir a nuestros hijos. El hombre no ha tenido excusa. El hombre no ha tenido excusa para decir de que no ha tenido la oportunidad de conocer a Dios. Su palabra dice allá en Romanos 1:19 y al verso 21 que sí, Dios se manifestó al hombre a través de sus obras, a través de las grandes obras que Él ha hecho, a través de las obras visibles, ha mostrado su poder y su deidad. Hermanos,
las grandes montañas, ríos, lagos, las plantas, cómo crecen de un poquito de tierra, de repente la planta es más grande que el poquito de tierra en que fue sembrada la semilla. Podemos ver la obra de Dios. Por eso dice su palabra que no tienen excusa para decir que no han tenido la oportunidad de conocerlo. Y sobre todo porque Dios ha mandado a sus mensajeros, mandó a los profetas allá en el Antiguo Testamento y ahora ha mandado predicadores por todo el mundo. Pero el problema entonces ha sido que no han creído. No han creído a la verdad, porque el hombre ha tenido cegado su corazón por la mentira, pero el hombre no ha querido dejar la mentira. Es necesario, le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, le dijo, en aguas y espíritu, para que entres en el reino de los cielos. Ese acto es el que todo aquel que quiera conocer a Dios debe experimentar. Nacer de nuevo en aguas y espíritu, para que así conozcamos al Dios de la vida. Porque eso es Dios, y eso es el hombre sin Dios, sin vida. Puede tener vida física, sí, pero no vida espiritual, no la verdadera vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero hay que creer, porque dijo, creyendo, para que creyendo tengan vida, vida en abundancia. Dios es amor, así se ha dado a conocer, así se dio a conocer al primer hombre, y así nos conocemos nosotros también como Dios de amor. Porque cuando tenemos esa relación personal con Él, esa comunión con Él en nosotros, viviendo aquí internamente, Él pone su amor en nuestros corazones y ese amor también lo manifestamos a los demás, a nuestros hermanos, al prójimo, porque dice su palabra que nadie puede decir que lo conoce si no ama a su prójimo, si no ama a Dios. Es conociéndolo a Él, como nosotros también tenemos amor. Es el Dios de amor, es el Dios de amor, que ese amor también debe perfeccionarse en nosotros. Allá nos dice en primera de Juan 4:8, que ese amor perfeccionado, dice, en nosotros el perfecto amor, dice, echa fuera todo temor. De manera que si nosotros, hermanos, llegamos a perfeccionar ese amor en nosotros, es decir, somos maduros espirituales, entonces no vamos a tener temor. No va a haber temor en nuestras vidas. Y vamos a tener confianza, dice su palabra, para el día del juicio. Entonces no nos vamos a preocupar ni angustiarnos por los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar esperándolo, aquel que lo ama, aquel que lo tiene en su corazón, espera su venida y sabe que está cerca. Sabemos que su venida está cerca, y aquellos que tienen a Cristo en su corazón son aquellos que lo esperan. Mientras aquel que no lo conoce, aquel se aflige porque sabe que va a haber un juicio donde únicamente va a haber dos destinos, el cielo o el infierno. Dios, dice su palabra, no nos ha dado espíritu de cobardía. La palabra dice, no nos ha dado espíritu de cobardía. Es porque cuando Dios está en nuestros corazones, conocerlo a Él es ser como Él.
Entonces, Él nos da, Él se desarrolla en nosotros. Ese espíritu de lo que Él es, no es espíritu de cobardía el que ha puesto en nosotros, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es precisamente lo que nosotros necesitamos en este tiempo: poder, amor y dominio propio. Dominio propio para poder abstenernos de salir de nuestros hogares, y las autoridades nos han dicho: no salgan de sus casas. Dominio propio para poder nosotros abstenernos de hacer aquello que no debemos. Incluso en nuestros hogares nosotros debemos estar haciendo cosas que agraden al Señor, porque en nuestros hogares, si bien podemos estar en nuestras casas, pero tal vez perdiendo el tiempo en cosas que no agradan al Señor. Dominio propio, hermanos, es lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Así también nos dice allá en Romanos 8:38, que cuando nosotros lo amamos a Él, Él vive y mora en nuestros corazones, permanecemos en Él, Él en nosotros. Nada nos va a separar. Nada nos va a separar de Él. Y ahí nos describe la palabra varias situaciones en las que nada nos va a separar si en verdad le conocemos como debemos. Una de ellas dice: ni la muerte nos va a separar de Él, ni la vida nos va a separar de Él. Aunque la vida que ahorita estemos teniendo sea irritable para algunos, aunque la vida que en estos días estemos teniendo no sea de nuestro agrado, por eso no vamos a separarnos de Él. El no poder salir de nuestras casas, más alguien necesitará, puede desesperar, que quiere salir, que quiere hacer esto, actividades que antes hacía, pero aquel que lo ama y que lo tiene, que lo conoce, espera en Él, espera en el Señor, es paciente, porque precisamente para eso son estas circunstancias. Precisamente por eso es que son estas situaciones de aflicciones, porque nosotros sabemos que estas situaciones son las que, como dice ahí en Romanos, como dice la Escritura, estas cosas son las que nos enseñan para desarrollar la paciencia en nosotros. Estos tiempos es para que desarrollar, dentro de tantas cualidades y virtudes que Él quiere que desarrollemos, una es la paciencia, y ahí vamos a esperar hasta que sea el momento en que se nos diga que podemos salir. Mientras nosotros vamos a estar esperando. Porque conocerlo a Él es precisamente andar y practicar la verdad, la justicia dentro de nuestras casas y fuera de nuestras casas. No es conocer a Dios como dice allá en Tito 1:16, no es decir que lo conozco, porque algunos dicen que lo conocen, pero con sus hechos lo niegan. Así hay hermano. Hay muchas personas que dicen que lo conocen, porque no se trata solamente de ir a la iglesia, de escuchar un sermón, de ir a la misa o una prédica. No es solo decir voy a la iglesia y conozco al Señor, si hasta los demonios lo conocen, sino que es con nuestros hechos, con nuestras obras, como nosotros demostramos que lo conocemos. Eso es conocerlo a Él. Conocerlo es vivir piadosamente, es decir, vivir santamente. Pero dice la Escritura, en Él, porque no podemos fuera de Él nosotros andar piadosamente. Puede ser otra cosa, pero no piadosamente en Él, no piadosamente como la palabra nos
nos pide, pero dice a la vez padeciendo, viviendo piadosamente en Él, pero padeciendo, porque precisamente el creyente, el cristiano, a eso es también llevado a padecer, pero no pensemos que es un padecimiento en el que nosotros vamos a, un padecimiento en el que vamos a vivir, en el que vamos a vivir nosotros miserablemente. No. ¿Por qué? Porque Él, cuando nacemos, cuando lo conocemos, dice su palabra, somos puestos en su gracia. Él nos ha dado de su gracia capacitadora, sustentadora para estos tiempos de prueba, para cualquier prueba en la que nosotros estemos pasemos. En eso Él nos pone, porque Él no deja solo a sus hijos. Él los consuela, Él los sustenta. Y dice su palabra allá en Romanos 5, vayamos a la escritura en Romanos 5. Romanos 5 y el verso 2 al 4. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire qué hermoso. Si estamos en su gracia, si lo conocemos a Él, no vamos a estar quejándonos en estas situaciones, circunstancias difíciles que estemos pasando. Nos gloriamos, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el verso 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. De manera que la actitud del creyente, de aquel que conoce al Señor, no debe ser la de queja, la de angustia, la de temor, porque si estamos en temor es como que no le conozcamos a Él. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Eso es lo que después de esta prueba, porque dice y la paciencia prueba, después que pasemos esta prueba, nosotros salgamos aprobados y tengamos la paciencia que necesitamos para ir avanzando en el camino y en el conocimiento de Dios. La palabra del Señor nos dice también que en todas estas cosas, si nosotros las tomamos así como nos dice su escritura, entonces vamos a ser más que vencedores. Más que vencedores en todas estas cosas. Eso, hermanos, quiere decir que las tribulaciones y las angustias no deben ser las que a nosotros nos gobiernen, sino que nos deben de servir. Nosotros, es decir, nos debemos servir de ellas. ¿Para qué? Para ser más que vencedores. Es decir, debemos estar sobre las circunstancias que nos rodean. Para eso el Señor nos ha dado la gracia, poder, dominio propio, para que seamos en ellas más que vencedores. Para eso nos sirven, son necesarias. Los discípulos de Jesús, cuando ellos anduvieron con Él, en un momento ellos no tenían el verdadero amor por Él. Cuando a Jesús lo llegaron a apresar para llevárselo a crucificar, ellos lo que hicieron fue salir huyendo. Todos salieron huyendo, solamente Él. Ellos en ese momento fueron unos cobardes. Pero, ¿cuál fue la actitud después de haberlo conocido, después cuando ellos lo amaban? Sabemos que la actitud de ellos fue
de hombres valientes que no le tuvieron temor a la muerte, a pesar que las autoridades los habían amenazado, pero ellos con valor y con valentía continuaron adelante. Y no se quejaron por la vida también que ellos estaban viviendo, porque ya para ellos no era la misma vida. Fueron hombres que conocieron a Dios. En ese momento ellos lo amaban de verdad. Eso es el plan de Dios. Dios todo lo tiene escrito. Dios todo lo tiene planificado para cada uno de nosotros. Un propósito para cada uno. Y por eso nos debe motivar a conocerlo. Conocerlo más. Aquel que no lo conoce, es tiempo que venga a Él y que lo conozca personalmente. Y quienes lo conocemos, pues, que vengamos para conocerlo más, para conocerlo mejor, conocerlo como Él es, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus virtudes, que sabiendo que conociéndolo a Él es como nosotros también llegamos a ser. Pablo el apóstol nos da un ejemplo y nos enseña cuál debe ser nuestra situación, cuál debe ser nuestra consideración respecto a todas aquellas cosas que nosotros llegamos a conocer en este mundo, llegamos a aprender en este mundo. Pablo tenía conocimiento, un gran conocimiento que le estaba sirviendo, pero para su vida en esta tierra. Y así muchos, pues el hombre, mejor dicho, hablando de la generalidad del hombre, aprende muchas cosas para poder desenvolverse, para poder subsistir en esta tierra. Pero sabemos que todas esas cosas no son las que nos van a ayudar para ir para la vida eterna, no son las que nos van a edificar. Muchas cosas de las que nosotros las tenemos por ganancia, que nos hemos afanado, que nos preocupamos para poder subsistir aquí en este mundo. Así Pablo nos pone un gran ejemplo. Pablo nos dice allá en Filipenses 3 del 7 al 10 que todas esas cosas que él había atesorado, que las daba por ganancia, dice, las he dado por pérdida, las he dado por basura. ¿Por qué? Porque dice, por la excelencia del conocimiento de él. Note usted que Pablo dice, la excelencia del conocimiento de él. Es decir, si hacemos una comparativa entre el conocimiento, las cosas que aprendemos nosotros aquí, que nos esforzamos tantos en esta tierra, en comparación con el conocimiento de Dios, ¿qué es más importante? El conocimiento de Dios, porque es lo que nos va a mantener llenos de vida. Imagínese, lo demás queda como pérdida, queda como basura. Por eso es tiempo ahorita que nosotros, si no tenemos el verdadero entendimiento de Dios, es tiempo que nos preocupemos por conocerlo. Así como Pablo, que dijo que todo eso él lo dejaba a fin, dice, de conocerlo. Eso debe de ser en nosotros también. Así podemos nosotros hablar de muchos hombres que están en las Escrituras, de los quienes aprendemos que conocieron a Dios. Por ejemplo, Noé. Noé fue un hombre que caminó con Dios, lo conoció y pudo comprender los tiempos. Pudo Noé saber qué debía de hacer. Y él obedientemente se puso a construir el arca. Si conocemos a Dios, si entendemos
de Dios, sabemos que es tiempo de estar construyendo nuestra arca. Noé conoció lo que iba a venir. Noé conoció que iba a venir el diluvio. Dios se lo había manifestado. ¿Por qué? Porque tenía ese conocimiento, porque él caminaba con Dios, porque él se entendía con Dios, porque eso es lo que Dios hace con aquellos que lo conocen. Dios habla de mil maneras a través de sueños, dice su palabra, a través de visiones. El problema es que el hombre no entiende, dice. Así se está manifestando Dios con aquellos que lo buscan. Así está el Señor manifestándonos de muchas maneras. Él lo hace, hermanos, por experiencia le puedo yo dar testimonio que Él nos está mostrando qué cosas van a pasar, qué cosas están pasando, pero ¿para qué? Para que nosotros nos preparemos, nos alistemos, intercedamos, oremos, lo busquemos más y permanezcamos en su gracia. Abraham fue otro hombre que conoció a Dios. Y por ello Abraham dejó toda la idolatría de sus padres. Por ello Abraham se encaminó a donde Dios lo guiaba. Por ello Abraham supo donde no tenía que ir. Mientras que Lot, por no tener esa comunión con Dios, él sí fue al lugar que iba a ser destruido. Abraham seguía a Dios, no seguía sus planes, sus propósitos. Abraham, Dios le comunicaba. Y eso es lo que hace Dios con aquellos. Les comunica las cosas antes de que vayan a suceder. Así podemos hablar, mis hermanos, de muchos hombres en la palabra de Dios que conocieron, que lo conocieron. De Moisés, por ejemplo, cómo Dios le dio a conocer sus caminos, dice. Por ello, mis hermanos, es tiempo que nosotros, aunque aquel que no conoce a Dios, que venga a Él, que lo conozca. Dios, cuando Adán pecó, se fue a esconder, Dios lo fue a buscar. Dios fue a buscarlo para mantener esa relación. Y eso es lo que está Dios haciendo. Ha venido haciendo siempre, buscando al hombre. Mientras el hombre escondiéndose, porque no han querido conocerlo. No quieren. Pero es tiempo aún, hermanos, que lo conozcamos. Es tiempo aún, hermanos, que aquellos que ya lo conocemos, pues continuemos buscándolo, conociéndolo. Aún es tiempo. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración para finalizar. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos las gracias porque eres tú quien has permitido que te conozcamos. Eres tú, Señor, quien nos buscaste para que viniésemos a conocerte. Pedimos por aquellos que no te conocen. Pedimos porque tú, Señor, tengas misericordia y que sus corazones en este tiempo de angustia sean tocados. Señor, que no hayan más muertes sin que te conozcan. Los ponemos en tus manos a todos aquellos que están enfermos, Padre, para que vengan a ti y te conozcan. Pero sobre todo que tengan una relación personal contigo. Padre, nos encomendamos a ti, encomendamos a tu pueblo para que cada día te busque en oración. Cada día busque tu palabra, porque tu palabra dice que es inspirada por ti.
Y si te conocemos, sabemos que al venir a ella, es como que tú estés hablando con nosotros. Oh Señor, nos ponemos en tus manos para que seamos instruidos por tu palabra, seamos corregidos y lleguemos a esa perfección a la que tú nos has llamado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y mañana nuevamente continuamos con la palabra. Bendiciones.